Perfecto, perfecto. Bueno, voy a empezar a proyectar primeramente para hacer un repaso rápido eh, de lo que sería del PowerPoint que ustedes de hecho ya tienen y que está en la plataforma. Aquí está. ¿Me confirman, por favor, cuando se visualice ya el PowerPoint? ¿Se ve ya, verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. Dale, excelente. Bueno, recuerden que las diferentes influencias que se suelen dar, tanto con respecto a los desplazamientos, tanto de la curva de la demanda como de la oferta, que ustedes saben que son los agentes económicos que participan en el mercado, se dan en los precios y las cantidades. Esto es solamente a modo de repaso. Un aumento de la demanda, ustedes saben que desplazaría la curva de la demanda hacia la derecha y haría que los precios, tanto los precios como las cantidades, se incrementasen. Una disminución de la demanda, todo lo contrario. La curva de la demanda se desplazaría hacia su izquierda y haría que tanto los precios como las cantidades bajasen o disminuyesen. Cuando hay un aumento de la oferta, la curva de la oferta también se desplaza hacia la derecha. Pero en este caso, el precio bajaría, pero las cantidades ofertadas se incrementarían. Y cuando hay una disminución de la oferta, hay menos oferta de producto en el mercado, obviamente que esto implica un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda o hacia adentro, como dicen en algunos libros de economía. Y cuando hay menos productos ofertados en el mercado, obvio que la cantidad sube y la cantidad ofertada baja. Para todo lo contrario a lo que era acá arriba. Y cuando hablamos de un producto que es de primera necesidad o que tenga un comportamiento inelástico para la demanda, esto es tremendamente atenta contra el costo de vida del consumidor. Yo quiero que ustedes, por ejemplo, tengan en cuenta que en este preciso momento nuestra canasta básica familiar más o menos sufrió una devaluación, o sea, un incremento en el costo del 30%. Y ahí vamos a aplicar lo que estuvimos estudiando desde el probatorio, incluyendo ahora teoría económica, tanto el efecto renta como el efecto sustitución. Por eso, gente, todo lo que ustedes están dando acá en economía, esto no es relleno, gente, esto es pura realidad cruel de nuestra situación económica, para lo cual nosotros que elegimos una carrera empresarial, tanto en el ámbito administrativo como contable, tenemos que manejar muy bien el mercado. Bueno, esto es la parte teórica, ¿verdad? Luego saltamos a la parte práctica, que esto implicaría justamente los gráficos, los diferentes casos. Acá hablamos de un aumento de la demanda, una disminución de la demanda, hay acá un aumento de la curva de la oferta, ¿verdad? Acá está su efecto y esto sería una disminución o sea, un desplazamiento de la oferta hacia su izquierda, reduciendo la cantidad ofertada e incrementándose el precio. Esto hay que corregir, atiendan bien, gente, esto hay que corregir, porque cuando la curva de la demanda se desplace hacia su izquierda o hacia adentro, reduciéndose las cantidades consumidas, los precios no suben. Si ustedes ven acá en esta flechita, voy a un poquito más, si ustedes ven esa flechita ahí está mal esa partecita, ahí está mal. Esto no tiene que subir, esto tiene que bajar. Las cantidades demandadas disminuyen y el precio también disminuye. Fíjense que acá dice P sub 1 y acá dice P sub 2. La nomenclatura está bien, lo que está mal es esta flechita. Esto tiene que bajar. Eso creo que aclaramos lo de ese día, pero bueno, no está de más volver a... Luego hicimos un pequeño ejercicio de análisis, ¿verdad? ¿Se acuerdan del tema del PAM? Estuvimos trabajando, ¿verdad? Después que yo ya proyecté la curva, o sea, lo que sería el comportamiento del mercado. Creo que puse acá un segundo ejercicio, también con respecto al tomate argentino, y obviamente era exacto el mismo caso similar. Si ustedes se fijan, fíjense este gráfico, desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda o hacia adentro, reduciendo la cantidad ofertada e incrementando el precio. Y en el primer caso fue exactamente lo mismo. También un desplazamiento de la curva de la oferta hacia adentro, disminuyendo las cantidades ofertadas, incrementando el precio del producto ofertado. Mientras que la curva de la oferta sufre un desplazamiento, la curva de la demanda sufría un movimiento en forma ascendente, de E sub 1 a E sub 2. ¿Por qué? En los dos casos, voy a repetir, en los dos casos se dio el mismo caso, el mismo gráfico se da. Esto es para darle a ustedes una pauta de que los ejercicios no se pueden memorizar, se tiene que interpretar. El gráfico era exactamente igual, pero de repente muchos compañeros se marearon con el desarrollo
¿Por qué? Porque creían, muchos daban por hecho que el ejercicio tenía que ser diferente. Y es exactamente el mismo caso. Era una disminución de la curva de la oferta hacia la izquierda, disminuyendo la cantidad ofertada del producto e incrementando el precio. O sea, básicamente se encareció el precio para el consumidor. ¿Por qué? Fíjense que acá le dije yo a ustedes que la curva de la demanda sufrió movimiento en forma ascendente, de E1 a E2. Esto se da porque la curva de la demanda se muestra inelástico con respecto a las disminuciones o la reducción de las cantidades ofertadas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese producto, en este caso era el tomate, para el consumidor, para la demanda que está representada por, en este caso, por las familias paraguayas, es un producto difícil de sustituir. Probablemente un producto básico de la canasta básica familiar, un producto primario de la canasta básica familiar. Por lo tanto, la curva de la demanda se muestra inelástico. Recuerden que cuando hay desplazamiento, otros factores distintos al precio son los que varían. Recuerden bien, esa es la regla. Para que haya desplazamiento, otros factores distintos al precio son los que varían. Por ejemplo, en el caso de la oferta, el número de empresas oferentes, el precio de los bienes relacionados con el bien en cuestión que se esté analizando, en este caso, por ejemplo, el tomate. Podrían ser también algunos elementos especiales, impuestos, etcétera. Pero cuando hablamos de movimiento, el único factor en realidad que importa, el único factor relevante cuando hay movimiento es el precio. Vuelvo a repetir, cuando hay desplazamiento, el precio no es lo relevante. Lo que es relevante son los factores subyacentes al elemento que hacen que esto se desplace. Acá, por ejemplo, lo que desplazaba acá no era el precio del tomate, sino lo que desplazaba la curva de la oferta era que a través de una medida de proteccionismo se aplicaban gravámenes impositivos a los importadores nacionales de tomate argentino y había un mayor control de las fronteras para los contrabandistas connacionales que traían tomate del país vecino. Entonces, esto implicaría desplazamiento. Estos son factores distintos al precio, son los que desplazaron la curva de la oferta. En cambio, para las familias paraguayas, ellos no tienen en cuenta que al importador se le aplicó un incremento en el gravamen impositivo, ni que al contrabando se le aplicó un mayor control riguroso de las fronteras. Para la familia, lo único que le importa es que el precio subió de P1, que era 5.000 guaraníes por kilogramo de tomate, a P2, que equivale a 8.000 guaraníes el kilogramo de tomate. Entonces, para la demanda se produjo un movimiento en forma ascendente sobre la misma curva de la demanda, y para la oferta fue un desplazamiento hacia la izquierda. Bueno, seguimos avanzando. Gente, siéntanse en libertad de preguntar cualquier cosa que por ahí a usted no les quede claro, porque yo les vuelvo a recalcar que ya el segundo parcial ya va a ser diferente. Ya ahí va a ser, fíjense que en el primer parcial fue netamente teórico, el segundo parcial podría ser netamente práctico. Y yo les puedo dar 10 casos a ustedes, pero los 10 casos no son los únicos casos que existen en el mercado, puede haber miles de casos. Entonces, acá la idea es interpretar para que cuando el profesor te presente el caso que fuese, el alumno tenga la capacidad de interpretar correctamente y graficar bien, ¿verdad? Bueno, saltamos a un punto nuevo que implica las fronteras de posibilidades de producción. Fronteras de posibilidades de producción. También se le denomina curvas de posibilidades de producción. Este gráfico hace referencia a la combinación de recursos productivos que se utilizan en una economía para poder producir los diferentes bienes y servicios que la sociedad necesita. Entonces, por eso se llama frontera. ¿Por qué frontera? Porque la frontera o curva de posibilidad de producción determina el límite de la capacidad productiva que tiene la economía utilizando factores dados como la tecnología y los recursos disponibles. O sea, por ejemplo, le hago acá un ejemplo para que ustedes puedan entender esto, porque vuelvo a recalcar, acá mi objetivo no es que ustedes aprendan de memoria, sino que interpreten. Dentro del ámbito académico estudiantil en la universidad, nosotros tenemos una forma de determinar nuestro nivel de producción, porque nosotros no producimos tomate ni no producimos en la universidad implementos agrícolas, no producimos camisas, no producimos material de construcción, pero producimos conocimiento. Ese sería nuestro campo productivo, el conocimiento. Ahora, ¿hay alguna manera de poder determinar la capacidad productiva de conocimiento de la universidad?
Pregunto. Yo supongo que las evaluaciones. Correcto, Lauro, exactamente. Categórico, las evaluaciones. En el caso tuyo, por ejemplo, Lauro, vos tenés una producción académica que probablemente va a ser diferente a lo de Luisa, o diferente a Paola, o diferente a Dayana, o los demás compañeros. Cada uno de ustedes son un factor productivo que combinan entre sí diferentes factores o recursos productivos. ¿Cuáles son los recursos productivos que utiliza el alumno para llegar a una producción? Por ejemplo, energía eléctrica, porque tenés que iluminar tu lugar de estudio. La energía eléctrica que utiliza el aire acondicionado que te da el confort de poder estudiar en un ambiente agradable. Las mesas, los escritorios, también son recursos. El dinero que te ayuda a pagar tu estudio, el dinero que te ayuda a pagar tu alimento, porque necesitas alimentarte para estudiar, los libros, los medios audiovisuales, por ejemplo, el internet, todos son recursos. Pero, Lauro, vos puede ser que combines de una manera diferente a la forma que lo combina Luisa o que lo combina Paola o los demás compañeros. Entonces, dependiendo de la forma en que vos combines los recursos que vos tenés para establecer un nivel de producción de lo que sea, te va a establecer siempre un límite. Porque en tu vida no solamente vos necesitas producir calificaciones, vos necesitas producir también trabajo, aparte el estudio, tenés muchas necesidades tenés. Entonces, y los recursos que vos tenés, que tiene Luisa o que tiene Paola o los demás compañeros, son recursos limitados. Por eso, dependiendo de cómo uno combina los recursos, va a obtener diferentes tipos de resultados. Y eso se da exactamente en la facultad. Ustedes tienen, por ejemplo, ¿cuántas materias tienen ahora en este semestre? ¿Cuántas materias tienen? 5, ¿verdad? 6. 6 materias. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pasamos 5 materias y uno no aplazamos y recursamos? ¿Eso sería un nivel de producción efectivo? No. No es efectivo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a recursar una materia. Yo siempre digo, ustedes pues no están a tiempo, ¿verdad? A veces les digo, ¿verdad? Hay alumnos que lo que yo les digo obviamente le entra y empieza a pensar y analizar y toma en serio. Y tenemos también alumnos que de repente escuchan pero no interpretan lo que le decimos y obviamente después pagan las consecuencias, ¿verdad? Recursar una materia es lo peor en la universidad. ¿Por qué? Porque si nadie ya no te reta tampoco en la facultad, nadie te reta, no vas a tener profesores que te van a estar reclamando, tipo onda colegio, ¿verdad? Ya en el colegio pues es casi algo más personalizado, ¿verdad? En la universidad ya nadie te va a reclamar, nadie te va a retar, nadie te va a llamar la atención si te aplazas. ¿Por qué? Porque ya sos adulto. Es difícil que un adulto le reproche a otro adulto. Cada uno ya es responsable de sus fracasos y obviamente de sus logros también. El tema es que al recursar una materia implica lo siguiente: si el semestre pasado ya no pudiste con una materia, y a veces no es porque no pudiste con respecto al aprendizaje, sino no pudiste administrar tu tiempo, que también es un recurso, no pudiste administrar tu organización de estudio, muchas cosas no tuviste la capacidad o no tuviste el interés suficiente, entonces empezás a recursar. El problema es que al siguiente semestre vas a seguir teniendo otras materias, y hay muchas materias que son correlativas. Por lo tanto, si yo no paso la materia A, no voy a poder seguir con la materia B. Y empiezo a atrasarme. Y veo que Luisa, que Paola, que Lauro, que Lorena, todos están avanzando y yo me estoy estancando. El problema de estancarte es, bueno, ¿qué pasa si Luisa se recibe antes que yo o si Lauro o Daniel se recibe antes que yo? No pasa con nada, el mundo continúa. El problema es, si yo ya no pude administrar bien los recursos disponibles como estudiante para una materia, ¿cómo voy a poder administrar cuando tenga ya 2 materias encimadas? ¿Cuántas horas tiene tu día, Dayana? ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Cómo, profe? ¿Cuántas horas tiene tu día, Dayana? Una pregunta sencilla. La misma hora que la mía, la misma hora que Lorena. ¿Cuántas horas tiene tu día? 24. 24 horas tiene tu día. Sí, profe, 24 horas. ¿Y el año que viene cuántas horas va a tener tu día otra vez? La misma. Es la misma, exactamente. Y ahí está el problema del estudiante. El estudiante dice, no tuve tiempo para estudiar, te dice. Bueno, si el año pasado no tuviste tiempo para estudiar la materia X,
y te aplazaste y estás recursando, ¿cómo vas a tener tiempo este año si sigue siendo el mismo tiempo? Y encima vas a tener ya 2 materias. Vas a tener la materia que es correlativa a la que te aplazaste. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que vas a tener que arrastrar 2 mochilas. Y ojo, eso podría ser también un efecto que me lleve a aplazarme en otra materia. Y empiezo a recursar materias. Y normalmente el que recursa materias no es lo mismo estudiar en forma regular todas las materias y llevar todas las materias al rendimiento y pasar todas las materias que empezar a arrastrar materias. Es tremendamente perjudicial para el estudiante. Dicho sea paso que eso también queda en su legajo universitario. Cuando usted presente en su currículum, eso va a figurar también en su legajo la cantidad de aplazos que tiene. Y eso no es una buena carta de presentación tampoco. Bueno, así como tenemos estudiantes, compañeros que tienen en cuenta eso, también tenemos compañeros que... Pero les puedo asegurar que van a pagar las consecuencias. Eso es normal, cada año la misma historia. Depende de ustedes, libre albedrío. Ustedes ya eligen. El profesor solamente les puede dar recomendación a ustedes. Ustedes son adultos ya, jóvenes, pero adultos, que son los que van a elegir. Bueno, la misma cosa ocurre con la frontera de posibilidad de producción. Nosotros tenemos un límite. Y acá está la pregunta que le quise hacer a Lauro Daniel. Evidentemente nuestra capacidad productiva como estudiante universitario es el rendimiento que nosotros tenemos en las evaluaciones pertinentes, ya sean parciales o finales. ¿Se puede medir eso? Mi pregunta es al grupo, ¿se puede medir? ¿Se puede medir? Sí, pero eso está el puntaje. ¿Cómo se mide? Sí se puede, dice Santi. Con el puntaje, exactamente, con los resultados. Ahora, vamos a suponer que yo como estudiante utilicé de la manera más óptima posible todos los recursos que tengo a mi alcance, tiempo, dinero, el propio descanso, los libros, fotocopias, las clases audiovisuales, las grabaciones, etcétera, todo. Lo combiné en forma óptima, no para que 1, 2 o 3 materias pasen, sino para que las 6 materias puedan pasar. Ahora, ¿cuál sería el límite máximo de rendimiento académico que me demuestre que yo utilicé en forma óptima todos los recursos disponibles? ¿Cuál sería el indicador, el que mide mi rendimiento productivo en cuanto a las materias rendidas? Porcentaje. Promedio. En promedio. O sea, ¿y cuál es el límite? Límite. ¿Hasta dónde puedo llegar? Tope máximo. 100%. 100%, exactamente. Que en la calificación sería 5 en todo caso. Sería 5 o un 100%, exactamente. ¿Yo puedo sacar calificación 6, por ejemplo? No. No, exactamente. Y bueno, la misma cosa pasa en la economía. En la economía vos llegás a una frontera de posibilidad de producción, a tope máximo. Si vos estás operando dentro de esa frontera de posibilidad de producción, vos estás operando en tu eficiencia económica. Ahí estás logrando tu eficiencia económica. Lastimosamente, en la vida real, normalmente la mayoría de las economías no logran su frontera de posibilidad de producción. Se opera por debajo de su eficiencia económica. Y eso nosotros le denominamos economía ociosa. Economía ociosa quiere decir economía que no se utiliza en su máximo potencial. Y eso pasa con el estudiantado también. Nosotros tenemos muchos estudiantes que se aplazan no porque no sean inteligentes. Hay muchos estudiantes que son muy inteligentes. Pero ¿cuáles podrían ser algunas características de estudiantes que son inteligentes, pero que tienen un rendimiento mediocre, bajo? Inclusive muy bajo en algunos casos. Porque antes yo pensaba que el que se aplazaba era el que no era inteligente nomás. Pero nosotros tenemos estudiantes muy inteligentes que tienen un resultado, pero totalmente mediocre, malo. ¿A qué se debe eso? Falta de dedicación. Podría ser falta de dedicación, falta de administración de sus recursos, una baja en el interés por el estudio. También podrían ser factores económicos, podría ser, ¿por qué no también? Por ejemplo, yo conocí muchos casos de alumnos que de repente tenían un alto nivel de interés en rendir, en aprobar las materias y avanzar de semestre,
pero cuestiones económicas le impidieron tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, de repente tenemos compañeros que tienen que combinar un recurso muy escaso como el tiempo y lo tienen que combinar entre trabajo y estudio. Y a veces eso es muy sacrificado, ¿verdad? Bueno, son algunos ejemplos. Yo le he mostrado ahora a continuación lo que implicaría lo que sería la frontera de posibilidad de producción. Vuelvo a recalcar que cualquier pregunta, gente, por favor pregunte, no se queden con las ganas, ¿eh? Bueno, empezamos con la frontera de posibilidad de producción, que también se le llama curva de posibilidad de producción. Y acá, como ustedes verán, yo le dije a ustedes que es una combinación de recursos productivos, tanto capital humano, lo que sería el factor naturaleza o tierra, bienes de capital, recursos financieros. Bueno, voy a avanzar un poquitito. Acá, como ustedes verán, ya van a ver que tenemos un pequeño concepto de frontera de posibilidad de producción, y acá tenemos una tablita de datos, de los cuales nosotros vamos a extraer estos datos para formar nuestro gráfico. Las FPP, o frontera de posibilidad de producción, muestran las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía, dado los conocimientos tecnológicos que tenga esa economía y la cantidad de factores o recursos productivos existentes o disponibles. Entonces, la FPP representa ese menú de opciones. Acá está mal, este está mal escrito, pero vamos a corregir. De opciones de que dispone una sociedad. Esto ustedes pueden repetir 10 veces y van a aprender, les puedo asegurar que a lo mejor menos veces ya van a aprender de memoria. Pero vuelvo a recalcar, acá no es el objetivo, no es aprender de memoria, acá el objetivo es interpretar esto. La frontera de posibilidad de producción muestra las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía. Vamos a cambiar los conceptos. Las FPP muestran la máxima producción que puede obtener, por ejemplo, un estudiante, dado sus conocimientos tecnológicos y la cantidad de factores o recursos que disponga. Ahora, la máxima producción, por ejemplo, en el caso del alumnado, sería la calificación 5, o como dijo el compañero, un 100% de rendimiento. Pero no de una, de 2 o de 3 materias, sino de las 6 materias que tiene el semestre. ¿Entienden? Ahí está el tema. Normalmente cuando hablamos de FPP, hablamos de que una economía o un estudiante necesita más de una cosa a producir. Y ahí está la cuestión. Nosotros tenemos que combinar todos los recursos disponibles para poder obtener la máxima cantidad de todas las cosas que nosotros necesitemos. Entonces acá tenemos nuestra tablita de datos. Fíjense que dice este título: diferentes posibilidades de producción que tenga una economía. Acá tenemos las posibilidades. Acá donde dice posibilidades, que ustedes van a ver que tienen la letra A, B, C, D, E y F. ¿Posibilidad de qué? Posibilidad de combinar los recursos productivos que tiene la economía. ¿Y cuáles son los recursos productivos? Y no son de recursos, sino también tecnología. Capital, tierra de trabajo y la tecnología disponible en el momento. Entonces acá tenemos A representa una forma de combinar esos recursos y esa tecnología. B simboliza otra forma de combinar, pero los mismos recursos, la misma tecnología que tenés disponible, pero combinás de otra manera, lo tratás de mezclar de otra forma. C también es otra forma, D es otra forma, E es otra forma y F es otra forma. Recuerden bien, en este caso hipotético tenemos 6 maneras diferentes. Atiendan bien lo que estoy diciendo. 6 maneras diferentes, pero de combinar la misma tecnología y los recursos disponibles. Ahora, cada manera me va a dar un resultado. Y acá van a ver que Samuelson, aunque esto también van a ver en el libro de Francisco Mochón, también está. Samuelson dio 2 ejemplos: la mantequilla y los cañones. O sea que en este ejemplo hipotético la economía necesita mantequilla y necesita cañones. ¿Saben por qué Samuelson utilizó este ejemplo de mantequillas? Mantequillas representa los alimentos, la parte de alimentos, y los cañones representan los bienes de capital de una economía. O sea que una economía, por ejemplo, necesita tener maíz, trigo, soja, pan, azúcar, carne, etcétera. Pero también necesita puentes, caminos, desagüe cloacales, agua corriente, viviendas, etcétera. ¿Cuál de los dos más importante? Y ahí está lo tremendo. Los dos son importantes.
Ahora, ¿se puede tener cantidades infinitas de ambos? Y no, no se puede tener cantidades infinitas de ambos, porque recuerden bien que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos para poder satisfacer esas necesidades son limitados. Entonces, esto nos lleva al concepto de eficiencia económica. El concepto de eficiencia económica, ¿qué significa? Que si tenés mucho de algo, tenés, ¿cómo sigue la oración? ¿Cuándo una economía produce eficientemente? Cuando utiliza sus recursos de la mejor forma posible. Correcto, es cierto lo dice la compañera. Cuando utilizas de la manera más correcta, más óptima, más eficiente todos los recursos que tenés disponibles. Pero mi pregunta es, utilizando de la mejor manera todos los recursos disponibles, ¿me va a llevar a tener grandes cantidades tanto de mantequilla como de cañones? Esa es mi pregunta. No, profe. No. Exactamente. Si yo tengo mucho de mantequilla, es porque tengo poco o casi nada de cañones, y viceversa. Si yo llego a tener mucho de cañones, es porque estoy sacrificando gran cantidad de mantequilla o casi nada ya de mantequilla. Eso es eficiencia económica. Antes la gente creía erróneamente que eficiencia económica es que utilizando correctamente mis recursos voy a tener mucho de todo, y eso es ilógico, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las necesidades del ser humano son ilimitadas y los recursos necesarios para satisfacer esas necesidades son limitados y en algunos casos recontralimitados hasta el punto de ser escasos. Bueno, y acá por ejemplo fíjense la combinación A. En la combinación A, fíjense lo que es la combinación A. En la combinación A me da este resultado. Acá la mantequilla que representa los alimentos se representa en millones de kilogramos y los cañones que representan los bienes de capital en miles de unidades. ¿Qué valor tenemos? 0 contra 15. 0 cantidad de mantequilla contra 15.000 unidades de cañones. En la combinación B tenemos por lo menos un poco más de mantequilla, pero ya tenemos menos de cañones. En la combinación C se incrementa aún más la cantidad de mantequilla, pero disminuye más la cantidad de cañones. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a la combinación F, que es totalmente lo contrapuesto. Se obtiene la máxima cantidad de mantequilla, que en este caso está simbolizado por 5 millones de kilogramos de mantequilla, que ustedes saben que simboliza alimento, contra 0 unidades de cañones, que simboliza bienes de capital. Entonces ahí ustedes tienen su frontera de posibilidad de producción. Fíjense los extremos, 0 en la combinación A, 0 en la combinación F, mientras que en la combinación A tenemos la máxima cantidad de cañones y en la combinación F tenemos la máxima cantidad de mantequilla. Con estos datos nosotros vamos a trazar nuestra frontera de posibilidad de producción. Acá yo siempre hago en forma así manual para que ustedes vean, porque ustedes van a hacer así en su hojita. Acá tenemos, esta es la misma tablita de datos que yo hoy les mostré. Acá tenemos las diferentes posibilidades de producción. Tenemos las posibilidades o combinación de recursos A, B, C, D y F. Y acá tenemos la cantidad de mantequillas en millones de kilogramos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá la cantidad de cañones en miles de unidades, 5, 14, 12, 9, 15 y 0. Esto no es este gráfico, si bien tiene una línea vertical y también tiene una línea horizontal, no es sistema económico de mercado. Esto es frontera, o también lo denominamos curva de posibilidad de producción. Entonces, ¿qué hago yo para trazar mi FPP? O CPP, ¿verdad? También se le puede decir CPP. Tengo que utilizar los dos bienes. Por un lado mantequilla y por el otro lado cañones. Entonces acá, bueno, yo elegí utilizar en forma vertical los cañones. Cañones en miles de unidades. Y en la línea horizontal, mantequilla en millones de kilogramos. ¿Cuáles son los valores que utilicé para cañones? Bueno, voy a observar qué número tengo. Tengo del 15 al 0. Bueno, yo opté por ir de 3 en 3. Recuerden que tienen que utilizar múltiplos iguales. Entonces va de 0 a 3, 6, 9, 12 y 15. Y en el caso de la mantequilla, como veo que exactamente es del 0 al 5, utilizo en unidades en unidades. 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Entonces empiezo a formar mi FPP. En la combinación A es 0 de mantequilla, acá vamos a estar en el vértice 0, y 15 de cañones. Ahí está la combinación A.
Luego en la combinación B es 1 de mantequilla contra 14, que sería más o menos aquí, en cañones. Sería el punto B. El punto C se da entre 2 de mantequilla, que simboliza 2 millones en realidad, contra 12 de cañones, que sería exactamente aquí. Luego en la combinación D es 3 contra 9. 3 contra 9. Ahí en este punto sería D. Luego en el punto E sería 4, que sería aquí, 4 contra 5 de cañones. Entonces acá sería 4 de mantequilla contra aproximadamente acá sería 5 de cañones. Después de mantequilla, la máxima cantidad que será 5, que ya sería aquí, contra 0 de cañones. Entonces tiene que ir al vértice nuevamente. Entonces empezamos a unir A, B, C, D, E y F. Y ahí tiene usted su frontera de posibilidad de producción. Utilizando todos los recursos disponibles de la manera más óptima posible, la economía máximo puede llegar hasta esta frontera, hasta este límite. En cuanto a la producción de los dos bienes, que en este caso está representado simbólicamente por mantequilla y cañones. El tema es que si nosotros estamos operando en cualquiera de estos 6 puntos dentro de nuestra FPP, podemos considerar que la economía produce eficientemente. La cuestión es que en la vida real, la mayoría de las economías no llegan ni a su FPP, operan por dentro de la FPP. Por eso puse acá estas 3 flechitas hacia adentro de la FPP. Y yo le puse acá simbólicamente guau, acá puse en estos puntos intercortados, puse supuestamente donde estamos operando. Vamos a ponerle acá un puntito, acá hipotéticamente. Y nosotros no estamos operando por dentro, no le llegamos a nuestra FPP. Y eso se llama economía ociosa. Economía ociosa. Hay una pregunta que yo le voy a hacer un poco a ustedes para que se den cuenta cómo nosotros, los estudiantes, a veces operamos en economía ociosa. Díganme si cuántas veces nosotros supuestamente estuvimos estudiando, qué sé yo. Yo tengo un examen a las 7 de la tarde y estudié desde las horas 12 hasta las 6 de la tarde. Porque a las 7 tengo el examen. ¿Cuántas horas estudié? Si arranqué a las 12 ya almorcé y empecé a estudiar hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántas horas supuestamente estudié? 6 horas. 6 horas, exactamente. 6 Exactamente, Mircea y Dayana. Sí, 6 horas, 6 horas. Ahora, la cuestión es, ¿son 6 horas reales las que estudié? ¿O son 6 horas que me senté supuestamente para estudiar? En esas 6 horas me puse, chateé con los muchachos, tomé un tereré, miré una revista, después me escuché un poco de música, hablé con los familiares que están en mi casa. Entonces son 6 horas reales de estudio. No, No, profe. no, profe. Exactamente, no son 6 horas reales de estudio. No son 6 horas No, reales. profe. Exactamente, y así, Juan, y por eso yo siempre digo, cuando el estudiantado me dice, me maté estudiando todo un día. Eso es mentira, todos sabemos bien que no es cierto. Todos sabemos bien, un día tiene 24 horas. Y otra cosa más. Estudiar no es también sentarte en tu escritorio, en tu mesa, donde sea, y empecé a estudiar las 6 horas, leer las 6 horas. Eso no es también estudiar, eso es leer nada más. Una cuestión es la lectura y otra cosa es la lectura comprensiva, la analítica. Puede ser que yo 6 horas haya leído, pero no haya entendido nada de lo que leí, hasta llegar hasta el momento de agotarme físicamente, física y mentalmente. Me voy al examen y rindo un desastre otra vez. Entonces, la combinación, la idea no es combinar por sí nomás los recursos, sino saberlos combinar. Puede ser que yo, en vez de estudiar 6 horas, estudie 3 horas, pero es 3 horas reales de estudio. Y las otras 3 horas antes del examen lo descanse la mente para luego ir al examen bien descansado, pero con un buen margen de lectura. Y no de lectura, sino de lectura analítica, de lectura comprensiva. Por eso les vuelvo a decir, señores, nosotros en el grupo somos creo que un poco más de casi 40 alumnos creo que somos. Y ahora estamos 14 nomás. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumno dice, el semestre, qué pesado fue el semestre, cómo estudié, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nuestros compañeros también están hoy en día? Puede ser que muchos de nuestros compañeros en este momento estén haciendo actividades o algún tipo de compromiso, qué sé yo, laboral o lo que sea, ¿verdad? Algo que es relevante para su propia vida y se entiende, ¿verdad? Se tiene que comprender.
Pero también no nos vamos a mentir de nosotros que muchos de nuestros compañeros están viendo el partido. Entonces, eso es una economía ociosa, porque no están produciendo. Y eso no quiere decir que ustedes no quieran ver el partido o yo no quiera ver el partido. Todos queremos ver el partido. Pero vos ponés en la balanza lo que vos querés y lo que debes hacer. Poner la balanza, bueno, que Paraguay gane o pierda, a mí no me va a hacer ningún tipo de efecto en mi economía ni en mi situación. Yo no, si Paraguay gana, si gana estoy feliz, pero si pierde mi economía, igual mañana igual tengo que pagar mis deudas, mañana tengo que pagar mis compromisos, mañana mi vida mañana continúa. Igual que el estudiantado. Vos te preguntas, bueno, pero las clases se graban. Bueno, perfecto, pero no tenés la posibilidad de preguntar después. Entonces tenemos que ser bastante, recuerden bien que tenemos que ser racionales. Por eso yo le digo, libre albedrío. Acá ya nadie no te va a perseguir, nadie no te va a retar, nadie te va a hacer que tu tarea. Cada uno se ve ya con sus resultados. Pero le vuelvo a recalcar que ustedes no van a poder cargarle a nadie su responsabilidad, porque la responsabilidad es neta y exclusivamente de ustedes. Por eso yo les felicito a ustedes, señores, que están haciendo un sacrificio y están en clase, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. Les puedo decir que le va a rendir fruto. Entonces, vamos nuevamente al gráfico. Aquí está. Bueno, y acá tenemos, si nosotros pudiésemos operar en alguno de estos puntos dentro de esta curva de posibilidad de producción, ya estamos operando en eficiencia económica. Lo real es que nosotros operamos por dentro, vamos a suponer hipotéticamente en esta curva, y eso se llama economía ociosa. Ahora, una situación de utopía, una situación de algo imposible, es que operemos por fuera de nuestra FPP, o por encima de nuestra FPP, en una curva que acá yo acá inventé, o Uber acá, hipotéticamente, en un punto X, póngale aquí. Eso se llama economía de utopía, es imposible. Mi pregunta es, ¿por qué es imposible? Llegar acá ya es medio difícil, llegar acá ya es porque vos administras correctamente todos tus recursos y estás operando en eficiencia económica. Lo normal es operar acá, en economía ociosa, donde vos desperdicias recursos y obviamente tener un resultado bajo. Pero ampliar tu FPP hasta acá es imposible. Por eso se denomina economía de utopía. ¿Por qué es imposible? Esa es mi pregunta. Razonen ustedes, gente. ¿Por qué sería imposible? Porque utilizaste solamente el necesario recurso. ¿Cómo repetirme, por favor? ¿Por qué otra? ¿Por qué? Porque usaste solamente la cantidad de recursos que tenés. Exactamente. Si yo quisiera desplazarme hasta aquí, tendría que tener más que. Sí, tenía que invertir más para alcanzar esa cantidad. Exactamente, pero invirtiendo todo lo que yo tengo, ya llegué hasta acá. Por ejemplo, ¿cuál es un recurso que el alumno sí o sí invierte para poder obtener su máximo resultado en producción académica? ¿Cuál es un recurso? Citame un recurso que todo... El tiempo, exactamente. El tiempo, así mismo. Ahora, como yo le dije a la compañera, nuestro día tiene 24 horas nada más. Si nosotros pudiésemos duplicar nuestro tiempo, ir de 24 a 48 horas, ¿no tendríamos una capacidad de ampliar nuestra capacidad productiva? ¿Verdad que sí? Pero eso es posible. ¿Podemos duplicar nuestro tiempo? No. Por eso se denomina economía de utopía. Con los recursos que vos tenés, administrándolo correctamente, ya vas a llegar hasta acá. Pero para que vos llegues hasta acá, tenés que tener mayores recursos de lo que ya tenés. Por ejemplo, el tiempo. Vos no tenés más tiempo. Uno tiene que tener 24 horas para estudiar, pero vamos a un poco dividir las 24 horas. 8 horas tenés para descansar, que sería lo ideal. Te quedan 16 horas nomás. De las 16 horas, 8 horas tenés para laburar, tenés que trabajar también. Entonces ya te quedan 8 horas nomás. Y las 8 horas otras vos tenés que repartir entre ir a clase. Ahora pues con la virtualidad nosotros nos ahorramos tiempo porque terminamos la clase y ya estamos en casa otra vez. Pero cuando nosotros llegamos a la presencialidad, nosotros teníamos compañeros que a las 11 de la noche llegaban a su casa. O más tarde en algunos casos, algunos compañeros que vivían más lejos. Entonces tu tiempo es demasiado limitado. Ahora, si ese alumno que llega a las 11 de la noche en su casa, cansadísimo, ya se acuesta y al otro día tiene que levantarse otra vez a las 7 de la mañana para ir a trabajar, ¿con qué tiempo va a tener para estudiar? Y porque no puede lograr una economía de utopía, a menos que de repente, no sé, la vida le multiplique la cantidad de horas. Pero eso no es cierto, eso es irreal.
Entonces ese alumno o esa alumna se ve forzada a administrar de la manera más eficiente posible su tiempo porque no tiene luego tiempo. Entonces va a tener que sacar tiempo de donde no hay. Y lo más probable es que va a tener que sacrificar horas de ocio. ¿Recuerdan lo que dimos en el probatorio? Horas de ocio por horas de trabajo, o en este caso de estudio. Una compañía dice, yo tengo 1 hora al día para descansar. Bueno, si estás de examen y vos querés lograr tu máxima capacidad de producción, tu FPP, vas a tener que sacrificar esa hora de descanso por 1 hora más de estudio, ya que no tenés los tiempos. Y ahí se va a lograr una correcta FPP o frontera de posibilidad de producción. ¿Se entiende, gente, esta explicación? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. Sí, profesor. Esto Una consulta lo que yo... sí. Sí. Sí, decime, Laura, te escucho. En la olla, usted en realidad dijo, pero ¿por qué no puedo producir mucho de todo? No tener mucho de todo. O sea, sí, claro. El tema es lo siguiente, te voy a explicar metafóricamente. Vos necesitas dos cosas en la vida, y no solamente dos cosas, vos y yo necesitamos, pero miles de cosas en nuestra vida. Pero vamos a partir de dos cosas. Ahí empieza el dilema. Si vos solamente una sola cosa querés en la vida, no vas a tener tanto problema. Pero vos querés este y querés este. Por ejemplo, vivienda, salud, ropa, descanso, trabajo, dinero, recreación, esparcimiento, capacitación, alimentación, subsidio, recursos financieros, miles de cosas que bonitas. Y vamos a ir en detalle otra vez. Yo dije alimento. En alimento otra vez vamos a meter, vos querés carne, querés legumbre, querés hortaliza, querés fruta, querés bebida, querés... O sea, es impresionante la cantidad de cosas que necesitamos. Por eso siempre partimos de dos nada más, para no complicarnos tanto la vida. El problema es que vos querés tener mucho de esto y querés tener mucho de esto. Pero los recursos que tenés en el medio para poder satisfacer los dos son limitados. Te doy un ejemplo concreto, Lauro. Te va a pasar... Ya Te va a pasar a vos, me pasó a mí, le va a pasar a todo. Por ejemplo, decimos, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Tener una casa propia o tener un seguro médico? O sea, tener asistencia médica siempre. Y te pones a pensar, las dos cosas son importantes. Ahora, ¿y por qué no puedo tener los dos? Y porque tener una asistencia médica completa para vos y toda tu familia tiene un costo alto. Pero tener la vivienda propia también es caro. En nuestro país, por ejemplo, es muy caro. Pues yo siempre le digo a ustedes, recuerden que país pobre, todo es más caro. Entonces, de repente vas a tener que hacer lo siguiente. Vas a decir, bueno, este año vamos a tratar de no enfermarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar la casa, por ejemplo. ¿Entendés lo que te quiero decir? O este año surgió mucho problema de salud y vamos a invertir todo en salud médica y vamos a vivir en alquiler. En algún momento de la vida siempre ocurre ese tema. Es casi como un equilibrio natural, Laura. Es como el tema del estudiante. Ahora mismo, yo estoy seguro que vos y yo queremos ir a ver el partido. Pero ¿por qué no nos vamos a ver el partido? Porque tenemos un recurso muy limitado que es el tiempo. Si yo me voy a ver el partido ahora, voy a tener que sacrificar clase. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿O clase o partido? Y tienes que elegir. Ahora tenés muchas horas de estudio, estás teniendo más de casi ya 1 hora de estudio, de capacitación, de aprendizaje, que van colaborando en tu formación profesional, pero estás sacrificando un partido de la selección paraguaya. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el compañero que hace trampita, el compañero que a lo mejor está en clase, pero no está en clase. O sea, está su nombre ahí, Abel Miño dice, pero no está en clase. Y está viendo el partido. Pero también está pendiente que el profesor le llame en clase. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No está haciendo ni lo uno ni lo otro. Ni está disfrutando del partido que está viendo, ni tampoco no está disfrutando, no está aprendiendo en la clase, porque ninguno de los dos está haciendo... No podés pues, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es imposible. Entonces vas a tener, ahí se aplica la teoría de la elección. Elegí no lo que vos más quieras, elegí lo que te convenga, en realidad. Eso sería lo interesante. O elegí lo que a futuro te va a generar mayor satisfacción. A mí me encantaría ver nuestra selección, pero yo sé que esto es un trabajo. A mí el trabajo me genera remuneración y la remuneración me genera comprar las cosas que yo quiero. Que la selección gane o pierda, a mí ni me viene ni me va en mi economía. Aunque quiera verlo, ¿verdad? Pero con ver el partido no me va a pagar mañana mi factura de ANDE, de SAP, de internet o de lo que sea. Esa es la realidad. Pero, o sea, económicamente hablando, por ejemplo, usted, por ejemplo, tiene un bolígrafo y una mina. Entonces, digamos que tus recursos son 100.000
y con 100.000 o tenés 100.000 nomás, ¿verdad? O sea, No, podés- tiene que ser mejor. Vamos a suponer que más qué sé yo, una portamina cuesta 20.000 y un bolígrafo este cuesta 50.000. Y yo tengo apenas 15.000 guaníes o 20.000 guaníes. Entonces voy a tener que optar por uno de los dos. Por uno de los dos voy a tener que optar. Yo, por ejemplo, te cuento, en mi caso personal, yo tenía que ir a hacer una inversión el año pasado. Quería hacer un gasto, quería hacer una adquisición. Y tuve que sacrificar mucho tiempo porque pero yo tenía el recurso. Pero el tema, por ejemplo, surgió el tema de la pandemia, ¿verdad? Y vos tenés que ver, no puedes tocar tu reserva financiera porque uno sabe en la pandemia en qué situación vas a estar. Tenés que seguir pagando al personal, pueden surgir cosas imprevistas como problemas de salud. Yo la pasada, por ejemplo, un cliente mío se fue y no estuvo ni en terapia, nada, no estuvo. Estuvo en una clínica muy buena, porque tuvo COVID, mi cliente y él gastó cerca de 22 millones de guaraníes. 22 millones de guaraníes gastó, sin entrar en terapia intensiva. La pregunta es si no tenía 22 millones de guaraníes y tiene que ir al sector público. Pero ¿qué pasa con el sector público? Hablamos ya por la época de marzo, abril, mayo, donde no había lugar. Vos tenés que esperar lugar, si no te morís por el camino. Ese es el tema. Entonces, él hizo también lo correcto, ¿verdad? Él guardó sus recursos financieros porque sus necesidades son ilimitadas. Y ojo, mientras él estuvo internado durante esos, creo que 8 o 9 días en la clínica, como decía él, mi familia tenía que seguir comiendo, teníamos que seguir pagando las cuentas. No para nada alrededor tuyo, Lauro. Tu alquiler sigue corriendo, tu internet sigue corriendo, tu agua, luz, tu teléfono, la comida de tu familia, todas tus cuentas siguen corriendo. Todas tus cuentas siguen corriendo, nadie te espera. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a llegar a este tema. Siempre vamos a tener que elegir. Por eso yo siempre digo, yo le digo al alumno cuál es el camino que yo creo que es correcto. Después el alumno elige. Por eso el alumno a mí después no me venga a reclamar ahora, profesor, me aplazaste. Yo no le aplacé a ningún alumno nunca en mi vida. El que se aplazó fue el alumno. Yo solamente di clase, formé un formato de evaluación, tomé la evaluación y corregí. Y máximo cargué el resultado de la planilla. Máximo. El alumno hizo todo, ya sea en forma excelente o en forma mediocremente. Pero es el alumno el que hizo. Entonces, a eso depende. El tema es que nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir. Si elegimos bien o mal, ya es nuestro problema, pero tenemos la posibilidad de elegir. Y eso es lo que nos muestra nuestra frontera de posibilidad de producción. No, es muy difícil traspasar esa frontera de posibilidad de producción. Tener mucho de todo, es imposible. Por sí, eso sí, yo no. de utopía. Yo no me refería a sobrepasar la frontera de producción. Yo, por ejemplo, de la mantequilla y los cañones, por ejemplo, no puedo tener, eh, por ejemplo, 15 y 5 porque yo, para poder comprar los 15 cañones, no tengo que comprar los 5 de Claro. mantequilla. Es un Por el ejemplo dinero. concreto. Vamos a marcar literalmente lo que es cañones y mantequilla, ¿no? Y vos sos el administrador de la economía pública. En tiempos de guerra, entre A a F, ¿cuál elegiría en tiempo de guerra? Donde tu país se ve amenazado. Sería la opción A, B, C, D, E o F. ¿Cuál elegiría en tiempo de guerra? En época bélica. Y yo creo que sé por ahí porque tampoco tiene que estar en comer también. Exactamente, ¿verdad? O sea F, E y D, lo más probable que descartaría. Entonces iría por C, B y A, ¿verdad? En tiempo de paz, ¿cuáles serían tus opciones? Y si no pienso que hay ya guerra, entonces Ahí el al revés, ¿verdad? F, ¿verdad? D, E y F serían tus opciones, exactamente. Bueno, esto es lo que ocurre. Vos tenés que determinar según tu necesidad, ya que tus recursos son limitados, los tuyos, los míos, de nuestras compañeras, todo. Vos tenés que determinar cuáles son tus opciones según la necesidad del momento. Yo te cuento, por ejemplo, en la década del 70, 80 en Corea del Norte tuvo un gran problema. Ustedes saben bien, no les voy a contar a que ustedes no sepan geográficamente y políticamente y históricamente, ¿verdad? Que la península coreana era una sola. Allá por la década del 50 entraron en conflicto, ¿verdad? Un bloque del norte apoyado por el sistema comunista socialista y el bloque del sur por el sistema occidentalista, ¿verdad? Bueno, llegan a la guerra, llegan al paralelo, no me acuerdo bien cómo se llama el paralelo, que divide a las dos Coreas. Que desde ese momento, ellos están literalmente, o sea,
ellos están en guerra porque realmente no se firmó toda la paz entre ellos. ¿Qué hizo Corea del Norte? Corea del Norte invirtió muchísimo en bienes de capital, o sea, invirtió mucho en cañones, en armamento, en aviones, en barcos, en submarinos, lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos se sentían amenazados por sus propios hermanos que es Corea del Sur. Bueno, allá por la década del 80, si no me equivoco, creo que era la década del 80, vino una gran crisis climatológica, ¿verdad? Que afectó muchísimo al campo, especialmente la producción de arroz, trigo, maíz, etcétera. Entonces de repente ellos colapsaron en cuanto a alimentos y tuvieron un gran problema. ¿Por qué? Porque toda su frontera de posibilidad de producción estaba apostado a bienes a cañones, por ejemplo. Estaba entre los puntos, vamos a poner acá, entre los puntos A, B y C, pensando que iban a tener una buena producción de arroz, trigo y soja. Lastimosamente, eso implicó que no utilizaron bien los recursos, no se fueron por, qué sé yo, C y D, por ejemplo, donde podían tener muchas cantidades, por lo menos cierta cantidad relativa de ambos. Y, ¿qué pasó? La población sufrió una hambruna tremenda, el cual le llevó a que miles y miles de personas murieron de hambre, porque encima vino un invierno muy crudo, el cual hizo que la gente muera de hambre y de frío. Ahora no tenía las calorías suficientes para aguantar el frío. Pero había submarinos, había cañones, había morteros, había tanques, pero vos no podías darle un mordisco al tanque. No te sirve nada, porque vos necesitas convertir eso en comida para tu pueblo. A lo que yo voy es, y el día de mañana vos un estadista, un gobernante, y no sabés calcular bien la frontera de posibilidad de producción con los recursos y la tecnología que tiene tu país puede pasar muy mal. Y fíjense en el caso de nuestro país, ¿cuántas regiones del Paraguay son regiones muy ricas, pero no tiene puente que le comunica a sus pueblos, no tiene escuelas para sus pueblos, no tiene infraestructura suficiente? No hablemos de cuántas poblaciones de nuestro país no tiene agua corriente todavía, luz eléctrica no tiene todavía. No hablemos de seguridad. La pasada yo vi un noticiero donde había en una zona recontra importante, había una comisaría, apenas una patrullera con 2, 3, 4 policías, no sé qué. Una zona tremendamente donde la gente necesita seguridad, por ejemplo. Entonces, algo también nosotros no estamos operando en nuestra FPP, nosotros estamos operando en una economía ociosa. Y esa es la realidad. Y eso te va a pasar, Laura, el día de mañana cuando vos, yo no sé si vos viviste con tus familiares, ¿verdad? Si vos dependés todavía de la economía familiar, lo que te pregunto. Pero el día de mañana cuando tu economía, así como el de Sara, así como el de Dayana, de Rolando, de demás compañeros, cuando la economía dependa de vos vas a tener la responsabilidad de administrar lo mejor posible los recursos limitados que te dio la vida, para que vos puedas que tu familia esté cubierto en lo máximo posible de todo. Llámese salud, educación, vivienda, seguridad, alimentación, esparcimiento, heredia. Un mal cálculo tuyo, y bueno, saber tu familia va a ser el que va a pagar. Entonces hay que ver, gente, esto que ustedes están estudiando conmigo, les puedo asegurar, les puedo poner la firma que lo que están estudiando conmigo no es relleno. Esto más vale que apliquen bien esto. Apliquen correctamente en su propia vida. Porque si ustedes no aplican su propia vida y no aprenden esto, ¿qué van a administrar una empresa si ustedes no saben, su propia economía no saben administrar? Entonces, tienen que aprender esto. No así de memoria y hacer gráfico, porque uno puede aprender de memoria y hacer este gráfico, sino entender cómo es este tema. Saber que tengo que administrar los recursos, cómo administrar. La forma que administra Sara, a lo mejor a Sara le funciona, a su economía, pero no es el modelo que a mí me funciona. O el modelo que a Milciade le funciona no es el que va a ser correcto para Rolando. Cada economía, cada ser es individual otra vez y depende de su propia administración, y su administración puede ser que para él sea efectiva, pero para el otro puede ser que no sea efectiva. No existe un modelo estándar que es para todito igual, ¿verdad? Es tremendo, gente, es tremendo. Realmente es difícil, es más fácil dar clases que aplicar esto en la propia vida real. Pero vos te das cuenta en tu vida cuando de repente vos ves gente que hay economías que colapsan. Nosotros tenemos gente. ¿Cuál es una economía que colapsa, por ejemplo? Bueno, fíjate a uno Turapishá que está corriendo del banco, o que ya empieza a tener demandas judiciales, o que empieza a tener ya notificaciones. Bueno, esa es ya una economía que empezó a colapsar. Ya no puede salir de Inforcom, no puede hacer ninguna operación. Oye, clausura paite hoy. Bueno, esa ya es una economía que está colapsando. O Cañima empieza a esconderse, empieza a refinanciar deuda,
y empieza a comer su propia cola otra vez. Bueno, ese ya es una economía colapsada. Entonces vos decís, yo estoy haciendo bien las cosas, entonces ¿por qué? Porque duermo tranquilo, no me falta la comida, tengo mi reserva, entonces quiere decir que algo estoy haciendo bien. Entonces eso es, recuerden que hay que tratar de tener una economía sana. Normalmente no, es el que más gana, el que está mejor económicamente. Porque yo conozco gente que gana mucho, pero todo el tiempo está con el Jesús en la boca. Depende de la administración, cómo administres tu propia economía. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a ustedes. Bueno, vamos un poquito a lo nuestro, gente. Quiero mostrarle acá una pequeña tarea. Son 3 ejercicios, de los cuales uno van a hacer conmigo. El resto le voy a dar a ustedes para que trabajen, practiquen, y la próxima clase podamos desarrollar, compartir. O sea, yo quiero que ustedes hagan y después yo voy a hacer también y vamos a ver si hicimos bien o si no hicimos bien. Hay que corregir, por supuesto. Bueno, le voy a mostrar un poquito acá. Eso ya está toda la plataforma. Yo quiero que ustedes miren a cuando ustedes puedan. Por eso el primero van a ser conmigo, así que el primero no va a haber ningún problema. Vamos a trabajar juntos. Pero el segundo y el tercero obviamente van a estar solos. Acá les muestro. Ya se lee ya, ¿verdad? Sí, pero se ve muy chico. Espera que voy a ganar. Aguantame un segundito. Por lo menos el primero voy a mostrarles. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor ya? Sí. Fíjense que acá está el segundo. Este es el segundo. Y acá ya está el tercero. Cortito el tercero. Por ejemplo, esto no está en los libros, gente. Yo tuve que sacar de mi cabeza porque ustedes saben, en el libro no hay ejercicios así. Te da la parte teórica y un gráfico de referencia, pero después nosotros los docentes somos los que tenemos que inventar ejercicios para que ustedes puedan analizar eso. Dice acá, teniendo como ejemplo al PAM como un producto primario de la canasta básica familiar, supongamos una situación en la cual aumenta significativamente el nivel de renta de 2 tipos de familias paraguayas. Una familia que ya contaba con un elevado nivel de ingreso, recuerden que Y en economía significa ingreso. Una de las familias que ya contaba con un elevado nivel de ingreso promedio de 10 millones de guaraníes mensual. O sea, esa familia ganaba ya 10 millones de guaraníes mensual. Y otra familia con recursos cuyo nivel de renta promedio es de 1.800.000 guaraníes mensual. En ambos casos, el nivel de renta promedio de las familias se incrementó en un 50%. Bueno, vamos un poquito a desarmar. ¿Qué ejercicio que tenemos que hacer? Análisis de mercado, o sea, desplazamiento y movimiento de las curvas de la oferta y la demanda. ¿Cuál es el producto que vamos a analizar? El PAM. Perfecto, el PAM. Ahora, ¿cuántos sujetos son los que vamos a analizar? Y estamos hablando de 2 familias. De 2 familias. Una familia que tiene un ingreso promedio de 10 millones de guaraníes mensual y otra familia que tiene un ingreso de 1.800.000 guaraníes mensual, mucho más modesto. En ambos casos, en ambas familias, su nivel de renta promedio se incrementó en un 50%. Quiere decir que este se va a ir a 15 millones y este se va a ir a ver un poco, sería 2.700.000, sería. O sea, los dos se le alzó el sueldo. ¿Qué ocurriría con el mercado del PAM para cada una de las familias? Dice acá. ¿Qué ocurriría con el mercado del PAM? ¿Qué tipo de variaciones se darían en las curvas de mercado y qué influencia en los niveles de los precios y en las cantidades para cada una de esas familias? Y acá les doy un dato estadístico que son muy importantes para tener en cuenta. Promedio de consumo mensual del PAM para la familia de elevados recursos. Ellos consumían 30 kilogramos de pan mensualmente. ¿Cuántos miembros forman parte de esa familia? 3 personas. Personas de papá, mamá e hijo. Ahora, la otra familia tenía un consumo mensual de pan un poco más limitado, ¿verdad? 10 kilogramos nomás. Una familia consumía 30, esta familia consumía 10. ¿Cuántos miembros son los miembros de su familia? Y son también, 3 personas también, papá, mamá y hijo. Fíjense que yo en forma intencional le puse la misma cantidad de familia. Porque si vos acá le pones, qué sé yo, le pones 15 personas, entonces ahí no es mucho esto porque son 15 personas. Pero acá es exactamente igual, son 3 nomás, 3 y 3. Solamente que acá 3 personas consumen casi 10 kilogramos lo cada uno. ¿Y acá cuánto consume cada persona al mes? ¿Cuánto consume? No es fácil, gente. 10 dividido 3 sería 3,3 kilos. Sí, 3,3. 3,33 para ser exacto.
O sea que mientras una persona come 10 en esta familia y una persona acá come 3,3 kilos al mes. Entonces, ¿y la diferencia? Claro, esta familia ganaba 1.800.000 y esta familia gana 10 millones. Aunque ahora los dos sufren un incremento del 50%. 50% en cada una de las familias. A ver. Acá vamos a analizar la oferta que representaría la panadería, al sector panadero, y a la demanda que obviamente está representada por las familias. Si ustedes fuesen el panadero, ¿cuál de las dos familias sería más interesante para ustedes? La primera La familia familia. que consume más. La primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque gane los dos 50% más ahora, este va a tener 15 millones, este va a tener 2.700.000, siempre este va a seguir siendo más. Y porque este consume más, ¿verdad? 30 kilos. Y este hasta por su nariz ya comen pan. Y esto apenas mi hijo ula pan. Entonces ustedes me dicen que probablemente esta familia sería la más, ustedes como ofertantes, para ustedes sería más atractivo esta familia, ¿verdad? Así me están diciendo. Sí. Decidimos. Bueno, acá una cuestión yo le pregunto a ustedes, fíjense en un análisis. Pónganse a pensar, pónganse la piel de esa familia. Nosotros somos gente de plata ya que ya upaba y pau y la pan. Pan francés, pan suizo, pan Felipe, pan de la Chacarita, lo que sea. En España de la pan, se funde todo nuestro pan de tanto que... Y nos ponemos la piel de nuestra familia que comemos pan justito y telo. Si tu sueldo ya se duplicó, ya ganamos, nosotros lo ganamos bien, por eso compramos pan a tutiple. Y ahora ganamos más plata. De 10 millones a 15 millones se fue nuestro salario. ¿Será que vamos a comprar más pan? Porque ya compramos los pan de sobra en la primera, cuando ganamos 10 millones. ¿Será que vamos a dedicar esos 5 millones en comprar más pan? Y la verdad que no. Vamos ya, che, Lauro, ¿qué tal si le pedimos a papá que cambiemos el auto? Otra cosa, y te vamos a pedir. O ¿qué tal si cambiamos el plasma del televisor de 32 pulgadas por uno de 68? Porque pan ya no, ponete a pensar nomás, el pan, ¿qué más pan pico vas a comprar? A ver un poco, si con 10 millones vos compras 30 pan, con 15 millones ¿cuánto pan compraríamos? Si siguiésemos la regla. ¿Cuánto pan compraríamos? Si con 10 millones compraba 30, ¿con cuánto? Y ahora subió 50% de mi ingreso, ¿cuánto pan compraría ahora? Y el doble. No el doble. No, para hacer el doble tenía que ganar 20 millones ya. Ahora ganamos 15. 45. Exactamente, muy bien, Sandra, 45. Pero con 30 nos empañan de la pan. Se funde todo lo nuestro pan. ¿Quién es lo que va a comer 10 kilogramos de pan por mes? Ya compramos lo de sobra nosotros. Entonces, lo más probable es que ese excedente de plata, esos 5 millones, nosotros lo dedicamos a otra cosa. Vamos a ampliar la casa, vamos a poner la piscina, vamos a comprar el auto, vamos a ir de excursión, de vacaciones. Nos vamos a dedicar al sector panadero. Ahora, la persona que apenas a mí compraba pan, no compraba 3 kilos porque quería, compraba 3 kilos porque solamente eso es lo que podía. A caruceo, pues está con la gana. Ese 900.000 guaníes más que va a ganar, no digo no los 900.000, pero no dedicaría a comprar mayor cantidad de pan. Ahora que tiene la posibilidad. Sí. Claro, porque no le va a dar lo para hacer, o sea, olvídate de la piscina, Sara, no va a hacerlo en la piscina porque no, con 900.000 más no va a hacer la piscina. No va a comprar el auto, no va a comprar el televisor de 68 pulgadas porque no le va a dar el cuero. Pero sí tiene la posibilidad de comprar más pan. Entonces, para el sector panadero, ¿cuál va a ser el grupo más atractivo? ¿La familia de mayores recursos o la familia de recursos más modestos? De recursos más modestos. Exactamente. Y hay otro factor que no estamos teniendo en cuenta. Los dos son familias de 3 miembros, cada uno. Pero en una comunidad, ¿el grueso de la población es gente con recursos económicos suficientes o el grueso de la población suele ser con recursos económicos modestos? Modesto. Exactamente. Si vos sos, Paola, vos sos representar al sector oferente, al sector de la industria panadera,
y tenés un nicho comercial de mil viviendas, 1000 familias, de los cuales ponele que ya supe 100 son familias con recursos económicos altos, 900 son con recursos económicos más modestos. Y si el incremento se dio en proporción para todos los habitantes de tu comunidad, esas 900 personas van a apuntar a tu sector ahora. O sea, a vos te va a ser mucho más atractivo ese sector que la otra familia. 10% contra 90%. Ese 90%, probablemente, ese 90% de personas probablemente van a decir, bueno, ahora vamos a comprar más pan de Paola gracias a que ganamos un poquito más. Multiplicás la cantidad por la población y más negocio. Es como también, A ver, sí, Lauro. diría que es como también la persona que más gana puede ir a comprar al por mayor, por ejemplo, Sí, y o compra otra cosa. Mira. El tema es que la gente que ganaba plata te compraba los pan a tutipleya, ya te compraba la máxima cantidad de pan que podía comer. Lo más probable es que esa plata destina a otra cosa. Dice, bueno, ahora podemos ir de vacaciones, por ejemplo. Entonces va a apuntar al sector hotelero, al sector turístico. Y vos sos panadero, no es tu rubro. O va a apostar al sector automotriz, qué sé yo. Va a pensar, y bueno, ¿y si cambiamos el auto? No va a ir a tu panadería, va a ir a la concesionaria. Entonces para vos no es atractivo, vos panadero, te estoy poniendo en el sector de los ferentes panaderos. No es negocio para vos, esa familia. No va a destinar esa plata en comprar más pan, porque ya compraba lo mucho pan cuando ganaba 10 millones. Pero sí la familia modesta, que apenas compraba el pan para satisfacer una necesidad muy, muy limitada, ese sí va a destinar más su plata, más su gran parte de esa plata, de ese 50% que gana más, a comprar pan. Entonces vos tenés que apuntar a ese sector, Lauro. A ese sector tenés que apuntar. No vaya a ser pan Nambrena, pan de Viena, que cuesta no sé caro. Apuntar al sector más popular. Hacer más cuartel, coquito, porque va a tener una mayor demanda de eso. Vender a granel, por ejemplo. Vender a granel. Lo que hacen muchos los supermercados, por ejemplo. yo justo me refería a eso, profesor, porque, o sea, al decir la persona rica compra, podía comprar al por mayor y el otro, por ejemplo, te va a si 200 personas te van a comprar uno por uno y te compran la misma cantidad, pero el precio es más alto. Exactamente. Yo lo que le estoy entrenando a ustedes justamente para que vean estas cositas. Porque el día de mañana ustedes van a administrar empresas. Ustedes van a controlar empresas. Tanto, ojo que los contadores también administran empresas, gente. Atiendan bien, nosotros tenemos contadores que son gerentes de empresas, como estudiantes de administración que son gerentes de empresas. Las dos carreras están entrenadas para gerenciar una empresa. Entonces, yo quiero que ustedes tengan esa visión empresarial. Y aunque usted no administre empresa, ¿por qué no? Ustedes pueden tener su propia empresa el día de mañana. Entonces, tienen que entender cómo se comporta el mercado para tomar decisiones empresariales. Y acá le voy a mostrar el gráfico. Creo que ya tenemos un panorama más clarito, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que analicen. ¿Me avisan cuando se visualiza? Ahí creo que ya se está abriendo. ¿Se ve? Sí, profe. Excelente. Vamos a llamarle familia 1 y familia 2. Familia 1 es el que tenía un elevado nivel de renta que ya era de 10 millones. Ahora su nivel de renta se incrementó en un 50%. Quiere decir que ahora I2 sería 15 millones de guaraníes. ¿Cuántos son los integrantes de esa familia? 3 personas. ¿Cuánto consumían lo mensualmente? 30 kilos. Ahora, familia 2 tenía su nivel de renta I sub 1, era modesto, era de 1.800.000. También sufrió un incremento del 50%. Ahora su I sub 1 se va a I sub 2. ¿Cuánto sería con el incremento? 2.700.000. ¿Cuántos miembros son? También son 3. ¿Pero cuánto consumían? No consumían 30, consumían 10 solamente. Bueno, acá sería el precio del pan y la cantidad de pan. Y ustedes van a darse cuenta que el precio es el mismo que acá. O sea, el mismo precio es para las dos familias. Fíjense que ya acá yo puse peso 1, puse en 4.000 guaníes, puse el pan. 4.000 guaníes y la cantidad era, obviamente, 30. No sé si esto quién es grande. No sé más cómo se hace para grande acá. ¿Se ve, gente? Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve? Porque no tengo acá no me aparece la herramienta para agrandar eso. Ahí en la lupa, si querés, se agranda. ¿Cómo? En la lupa te tiene que aparecer un más. A ver, no veo. A ver, yo no veo la lupa. Ayúdame un poco. ¿Dónde está la lupa acá? Al lado de donde se cambia la imagen.
Acá, deja de, acá. No, ¿dónde está la imagen? Ahí abajo. A la izquierda. A ver. No quiero hacer más nada, güey, ahora. De aparte no pillo ya. Yo creo que usted no ve esa parte. ¿Eh? Yo no estoy viendo acá. No veo la lupita. No le veo a Lupita. Ah, bueno. No. Bueno, vamos a continuar. De ahí tendría que ser. Tendría que ser acá, pero no veo acá mi barra de tarea. Bueno, acá entonces vamos, acá P sub 1 también es 4.000. Fíjense que acá P sub 1 es 4.000 guaraní el kilo. Yo elegí nomás esto. Ustedes pueden utilizar datos opcionales, porque acá no hay precio del pan. Sí tienen cantidad, pero no tienen precio. Entonces yo puse 4.000 kilogramos guau, era el kilogramo de pan originalmente, P sub 1. Para la familia 1 y la cantidad era 30. Fíjense que yo me voy acá de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces 30 kilos sería mi Q sub 1. Ahí empieza todo. Ahí tenemos mi curva de la demanda y tengo la curva de la oferta. Y acá sería mi E sub 1, mi punto de equilibrio. Vamos a la familia 2. También se le cobraba 4.000 guaraní el kilogramo de pan. Pero ¿cuánto es la cantidad? Y era 10. Fíjense que acá yo dime 4 en 4, de 4 a 8, a 12, a 16, a 20, a 24, a 28. Siempre el secreto está que tienen que ser múltiplos iguales. Múltiplos iguales. Entonces yo acá más o menos clavo la cantidad. Fíjense, entre 8 y 12, acá más o menos U es 10. Mi Q sub 1, 10. Entonces ahí de 10 kilos a 4.000 también. Ahí está mi curva de la demanda y mi curva de la oferta. Evidentemente, ambas curvas se van a desplazar hacia la derecha. Ambas curvas de la demanda. Las dos familias van a comprar más pan, pero la cantidad de pan es lo que yo quiero que ustedes se percaten. Ahora, si la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿qué va a pasar con el precio? Porque se desplaza hacia la derecha quiere decir que se incrementa la cantidad de demanda. Si hay mayor demanda, ¿qué pasa con el precio del pan? Disminuye. Subiría, exactamente. Entonces dice el panadero, y voy a alzar de peso 1 a peso 2. Peso 2, ¿cuánto sería? 5.000 guaraní el kilo. Para las dos familias, o sea, esto no es solamente para la familia de plata. Para las dos familias se le cobra 5.000 guaraní el kilogramo pan. ¿Y qué pasa con la demanda de la familia sub 1? Acá yo puse hipotéticamente, wow, que de 30 va a, qué sé yo, 35, ¿vale? Ahí te digo, Yupi. Porque ya compraron yo mucho pan. Ahora, ¿qué pasa con la familia 2? La familia 2 va de 10, acá yo le puse a 24, casi más del 200% se incrementó bueno, casi, póngale un 150% más de demanda. Entonces, este sector es, para vos, sector oferente, acá ofertante, sector industrial de la panadería, este es el mayor desplazamiento. Y este va a ser el sector que te va a hacer ganar más plata ahora. Y si vos multiplicas que el 90% de tu población, de tu mercado, es familias de recursos económicos modestos, evidentemente multiplicas esa cantidad de gente que se incrementa en un 150% más el consumo de pan a la pucha. Entonces, este sector es interesante. Este sector, no digo que no le vas a atender a tu cliente de plata, le vas a atender con tu cliente que también es, pero no es el sector que a vos te está interesando en este momento, este es el sector que te está interesando. Lo más probable es que vos empiezas a... ¿Qué tipo de pan te consume también esta familia? Te consume, qué sé yo, la verdad que no manejo gente, pero vamos a ponerle para pan de Viena, qué sé yo, no sé qué le puedo inventar. Y esta familia consume más pan, qué sé yo, tal vez panes que implicarían menos, ¿cómo le puedo decir? Que sean menos artesanales en Valle Supe. Entonces vos tenés que producir grandes cantidades porque esta familia que te va a empezar a venir a demandar mayor cantidad de pan. Vos tenés que estar preparado para satisfacer esa demanda. ¿Se entiende, gente, del ejercicio? Sí, espectacular. Esto, si ustedes quieren hacer screen, hagan un poco de screen ya de este ejercicio. Avísenme cuando se hace el screen. ¿Ya tienen ya? Sí. Por ahí si alguien quiere, por favor, enviar en el grupo. Entonces, vamos un poquito. Voy otra vez a ir a la clase. Voy a proyectar el ejercicio, el Word. Ese ya está en la plataforma. Descarguen ahora cuando puedan. Bueno, este ejercicio ya hicimos ya. Ahora, este ejercicio le dejo a ustedes esta semana, cuando ustedes puedan. Este ejercicio, quiero que lean bien.
qué es lo que quiere hacer el gerente de este supermercado. Y el tercer ejercicio que habla del petróleo, combustible, ¿verdad? Para un país como Paraguay, que nosotros nos producimos nuestro propio petróleo, tenemos que importar de afuera, y entonces lean la situación. Y lo que van a hacer es la misma cosa, van a empezar a hacer también un desplazamiento y movimiento, van a tener que trazar en una partecita siempre una curva de la demanda y una curva de la oferta en un valor que ustedes elijan los valores. En el segundo ejercicio creo que hay valores, pero en el tercero creo que no hay valores, ustedes van a tener datos opcionales, libres, inventen ustedes, jueguen con los números. Hagan a lápiz en una hojita, y después la próxima clase yo voy a hacer también este ejercicio y vamos a compartir, ¿verdad? Yo voy a mostrarlo a ustedes y ustedes me van a decir cómo hicieron y vamos a ir analizando juntos y si hacemos bien, excelente, y si no, vamos a corregir, no hay ningún problema. Y bueno, gente, ¿les parece bien si llegamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Dale, excelente. Sí, profe. Ahora cuando tengan tiempo, gente, este fin de semana o en el transcurso de la semana, cuando apenas tengan tiempo, vayan haciendo estos ejercicios despacito. Por ahí, si ustedes ya me quieren enviar la fotito de su ejercicio para ir más o menos observando, y en la próxima clase ya todos juntos vamos a compartir, vamos a trabajar y vamos a desarrollar estos dos casos. Y probablemente vamos a pasar un capítulo nuevo también, ya quiero trabajar con ustedes, que sería elasticidad. Quiero entrar despacito ya en el mundo de la elasticidad, que también hay muchos casos prácticos también que vamos a hacer con ese tipo de ejercicio. Señores, trabajaron muy bien. Gracias por acompañarme, por hacer este esfuerzo de dar clases. Les felicito, les puedo asegurar que esto va a rendir fruto, y les agradezco mucho. Les felicito también nuevamente por la forma en que rindieron muy bien la mayoría. Y bueno, que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere. Dale, profe. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias a ustedes.